todo esto. ¿Qué pasó acá? ¿Estás grabando? Ah, ya. Tratar de resumir todos estos escenarios clínicos realmente ha sido un reto, así que por favor, presten mucha atención. El primer escenario clínico es el screening. Y el screening lo podemos realizar en un paciente que llega para un chequeo médico, en el caso de los pacientes sanos, y el examen de primera intención es la ecografía. Esta es la imagen de una ecografía hepática normal. Sin embargo, el paciente, hasta que llega a hepatocarcinoma, tiende a ir evolucionando en el tiempo. Existen muchos factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma, pero ustedes deben estar más familiarizados con la cirrosis hepática alcohólica y también con la exposición a virus de hepatitis tipo C o B. En el caso de un paciente que desarrolla cirrosis hepática, el screening se realiza con la intención de buscar nódulos hepáticos que luego tienen que ser caracterizados con un examen de tomografía computada o con un examen de resonancia magnética, para determinar si es que estos nódulos son hepatocarcinomas o de repente algún tipo de nódulo de regeneración. Finalmente, el paciente que va a llegar a hepatocarcinoma, por ecografía puede desarrollar un nódulo que puede tener múltiples apariencias al estudio ecográfico. Sin embargo, en la tomografía y en la resonancia magnética con contraste, la caracterización sigue los mismos principios físicos, que ya los vamos a detallar más adelante. El segundo escenario clínico ya viene a ser la fase diagnóstica. Hasta llegar a un hepatocarcinoma, se van pasando por una serie de procesos, desde el hígado sano hasta llegar a la patología tumoral. Vamos a pasar por el desarrollo de esteatosis, luego cirrosis hepática, y este paciente tiene el riesgo de desarrollar algún nódulo sospechoso de hepatocarcinoma. Sin embargo, deben saber de que en medio de un hígado sano hasta el desarrollo de la cirrosis hepática, aparte de la esteatosis, puede presentarse otra entidad que es la fibrosis hepática. En un paciente con hígado sano, la apariencia del hígado va a ser esta: un hígado con superficies lisas y con un parénquima de ecogenicidad homogénea y de coloración gris. Pero en un paciente que desarrolla esteatosis hepática, esa ecogenicidad aumenta y el hígado empieza a hacerse un poquito más blanco. A esto le llamamos aumento de la ecogenicidad. Y la ecogenicidad hepática empieza a ser mayor que la del parénquima renal, que lo podemos observar acá. Luego, en un paciente que desarrolla cirrosis hepática, la morfología del hígado y la arquitectura ya empiezan a cambiar. La superficie hepática empieza a volverse irregular, nodular, y empieza a formarse como especie de nódulos. Y también empiezan a desarrollar otra serie de procesos como la ascitis cuando se agrega la hipertensión portal. Este paciente con cirrosis hepática está en riesgo de desarrollar un nódulo de hepatocarcinoma, como lo podemos observar acá. En ecografía, la apariencia del nódulo de hepatocarcinoma es muy variable, pudiendo ser heterogéneo, con sospecha de malignidad, o incluso hiperecogénico, como si fuera un hemangioma, que se vienen a ser nódulos benignos, vasculares. Estas 4 entidades, desde la patología, desde el hallazgo normal hasta estos 3 que son patológicos, tienen características muy representativas en un examen de imagen. Sin embargo, en el caso de la fibrosis, sobre todo la fibrosis leve, al estudio ecográfico y al estudio de cualquier método de imagen, sea tomografía o resonancia, la apariencia puede ser normal. Cuando un paciente desarrolla fibrosis avanzada o cirrosis hepática, ya empezamos a ver estos cambios. Sin embargo, ustedes tienen que hacer el diagnóstico antes de que aparezcan estos cambios y antes de que se desarrolle este escenario.
Este diagnóstico de fibrosis hepática, sobre todo la inicial, ustedes la pueden diagnosticar con biopsia hepática, que la pueden realizar de dos maneras, sea de la forma convencional, o también llamada a ciegas, o con apoyo de radiología intervencionista, que lo va a hacer guiado por ecografía. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de la biopsia hepática a ciegas, una desventaja es de que tú puedes punzar un vaso mayor y no te vas a dar cuenta de las complicaciones, como de repente un hematoma subcapsular, hasta que pasen de repente muchos minutos u horas. En cambio, guiado por ecografía, tú puedes visualizar un poquito mejor las áreas donde vas a biopsiar y también puedes hacer una exploración posterior al abordaje para diagnosticar de forma más temprana una posible complicación. Este método es, ¿cuál es la palabra? Es invasivo. Pero estos métodos que vemos acá son no invasivos. Para hacer el diagnóstico de forma no invasiva, ustedes pueden utilizar un examen llamado FibroScan, que lo realizan generalmente los gastroenterólogos, o pueden realizar un examen de imagen llamado la elastografía, que lo pueden hacer por dos métodos, por ecografía o por resonancia magnética. ¿En qué consiste el diagnóstico por elastografía? En que la elastografía se encarga de medir la densidad de un tejido. En un estadio temprano de fibrosis, la morfología y la arquitectura del parénquima no va a cambiar. Nosotros hacemos estos diagnósticos utilizando el sentido de la vista. Pero estos dos métodos de acá, el FibroScan y la elastografía, se basan en otro principio físico, que es la medición de la densidad, que sería el equivalente a la percusión en el examen físico. Utiliza otro principio. Acá estamos utilizando el sentido de la vista a través de una herramienta diagnóstica y aquí estamos utilizando el principio de la densidad del tejido. Vamos a detallar un poquito más sobre todo las principales entidades, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico por imagen. La esteatosis hepática es muy sencilla de diagnosticar y el primer examen que se realiza es la ecografía hepática. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Uy, ¿podrían apagar su audio? ¿Podrían apagar su micrófono? Gracias. Bien. En ecografía, la esteatosis hepática se va a diagnosticar porque el hígado aumenta su ecogeneidad, se vuelve más brillante. Hagan la comparación aquí con un hígado normal, ¿sí? Es gris, es homogéneo. En cambio aquí es más blanco, incluso llega a ser más blanco o ecogénico que la corteza renal, que la tenemos justo aquí. Por tomografía es al revés, porque en la tomografía la grasa se ve oscura. Esta es la grasa intracelular y esta es la grasa subcutánea, aquella que se encuentra por debajo de la piel. Ahora, en el hígado graso, la densidad del hígado baja, al punto de que el hígado se oscurece. Esta es una tomografía sin contraste endovenoso. Sin embargo, a pesar de que no tiene contraste, acá se ven los vasos hepáticos. Y aquí tenemos a la vena cava. ¿Por qué se ha producido este fenómeno? Porque estamos ante una esteatosis hepática severa. Cuando la esteatosis hepática es severa, la densidad del hígado baja tanto al punto de que se pueden ver los vasos sanguíneos, porque la densidad del hígado ha bajado más que la densidad que tenemos en el interior de los vasos, el contenido sanguíneo. Aquí pueden hacer la comparación con un hígado normal. Esta es una tomografía sin contraste. Vean, esta es la densidad de un hígado normal. Y los vasos más bien se ven oscuros. Y esta es la densidad de un hígado graso y vean que los vasos se ven más bien claros. En resonancia magnética para el diagnóstico de esteatosis hepática usamos estas dos secuencias juntas. Esta se llama fase y esta se llama fuera de fase. Y si se dan cuenta, acá hay una línea negra brillante, que también la llaman como tinta china. El diagnóstico se hace porque el hígado
que vemos en la secuencia en fase se oscurece en la secuencia fuera de fase. Aquí tenemos un hígado normal y vean que la señal tanto en fase como en fuera de fase es muy similar. En cambio aquí tenemos un oscurecimiento del parénquima hepático, compatible con esteatosis. Aquí estamos mostrando algunos ejemplos de hígado graso. Esta es una esteatosis hepática severa. El hígado se oscurece tanto, su densidad baja tanto, que los vasos sanguíneos se ven más densos, a pesar de que no tiene contraste endovenoso. Aquí el compromiso es de todo el parénquima hepático. Esto lo llamamos esteatosis hepática difusa y en grado severo. Este es otro caso, pero fíjense acá, miren. La esteatosis no está comprometiendo todo el parénquima hepático, sino solo este segmento. A esto se le llama esteatosis hepática focal. Y esta es una ecografía. Miren, aquí hay la presencia de una imagen ovoidea, hiperecogénica o clara, y rodeada de parénquima hepático normal. Esto podría ser de repente un hemangioma hepático. Sin embargo, en la secuencia de resonancia magnética, vemos aquí, secuencia en fase, hígado homogéneo, pero en la secuencia en fuera de fase, miren cómo se oscurece esta señal. Esto es un área focal de esteatosis. Es un área de hígado graso que es muy pequeñita, a diferencia de este otro ejemplo, ¿no? Que es un área mucho mayor. Y este caso es diferente a los anteriores. Aquí tenemos un hígado graso difuso, pero fíjense en esta área. Podrían ustedes decir que se trata de un nódulo, pero no. Esto es un área libre de esteatosis. Esto más bien es tejido hepático sano, y todo lo demás es hígado graso. Este es otro paciente, secuencia en fase, y miren en la secuencia fuera de fase, cómo se oscurece únicamente este sector de acá. Esta es una esteatosis hepática focal. Y esto es el hígado y miren aquí, esteatosis hepática difusa. ¿Pero qué es esto? Esto es un área libre de esteatosis. Esto es tejido hepático normal. Y todo lo demás es hígado graso. Luego pasamos a la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática ya tener cambios en la estructura del parénquima hepático. El hígado, su arquitectura, miren, se vuelve heterogénea, como pequeños nódulos dentro del parénquima, a diferencia de un hígado sano, que es todo homogéneo y te permite visualizar muy bien los vasos sanguíneos. En tomografía computada, obviamente vamos a tener lo mismo. El hígado disminuye de volumen, se vuelve irregular, y si le aplicas contraste endovenoso, vas a poder buscar la presencia de nódulos si es que los tuviera. También noten la presencia de ascitis, líquido alrededor del hígado y alrededor del vaso. Esto ya es generado por una complicación, que es la hipertensión portal. Estudio de resonancia magnética con contraste, y aquí también vemos un hígado, miren la superficie, nodular, y miren cómo es la arquitectura heterogénea, como pequeños nódulos ahí en su interior. Y acá tenemos un hígado normal, con resonancia magnética, y miren, el parénquima es homogéneo, se visualizan muy bien los vasos, la superficie es lisa. ¿Y qué tenemos acá? Esto es el lóbulo caudado, pero está hipertrofiado. Este es otro de los hallazgos que también podemos visualizar en la cirrosis hepática. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto es la vena porta. Sin embargo, hay un gran espacio. ¿Por qué? Porque el lóbulo hepático derecho disminuye de volumen y este espacio, el hilio hepático, empieza a aumentar. Se vuelve más ancho. Esto también es otro hallazgo que podemos encontrar en la cirrosis hepática. Como se darán cuenta, el diagnóstico aquí es inspectivo, es visual. Son hallazgos que nosotros observamos, son cambios que se producen en la morfología de un tejido, a diferencia de la elastografía hepática. La elastografía hepática se basa en el principio de la densidad de tejido. Te mide la densidad del tejido a través de su aplicación.
Un paciente con cirrosis hepática puede desarrollar nódulos de hepatocarcinoma y en ecografía, como mencionamos en el screening, y también en lo que respecta a la primera diapositiva del diagnóstico, el nódulo de hepatocarcinoma puede tener muchas representaciones. Puede tener una apariencia así, nodular, heterogénea, agresiva e hipervascular, como en este caso, pero también puede tener la apariencia de un nódulo pequeño hipoecogénico, como en el caso de las metástasis. Pero también puede ser un nódulo blanco, o sea, hiperecogénico, como se ve en los hemangiomas hepáticos o en las áreas focales de esteatosis. Cuando nosotros diagnosticamos un nódulo por ecografía en un paciente con cirrosis hepática, tenemos que caracterizarlo con estos dos métodos diagnósticos, la tomografía computada y la resonancia magnética. Tanto en tomografía computada como en resonancia magnética con contraste endovenoso, el nódulo de hepatocarcinoma presenta un fenómeno muy particular. Los exámenes de tomografía y de resonancia son exámenes que se realizan en 3 fases de exposición del contraste. A eso se le llama examen dinámico o examen trifásico. Y en la fase arterial, el nódulo de hepatocarcinoma capta contraste endovenoso a una densidad mayor que la del resto del parénquima hepático. Acá también vemos, este es un estudio de resonancia magnética, y miren aquí, un nódulo que capta contraste endovenoso, es más blanco que el resto del parénquima. Este es un hígado cirrótico, ¿lo ven? Es un hígado nodular y con una arquitectura muy heterogénea. Pero luego tenemos la fase venosa portal, fase venosa portal. Y en esta fase venosa portal de tomografía vemos que ese mismo nódulo, que en un inicio en la fase arterial era bien brillante, ahora se ha vuelto más oscuro que el resto del parénquima hepático. A ese fenómeno se le llama washout o lavado rápido. Es decir, tenemos un nódulo que capta contraste en forma intensa en la fase arterial, pero que en la fase portal lo elimina rápidamente. ¿Por qué? Porque el nódulo de hepatocarcinoma es un nódulo hipervascular. ¿De quién depende su aporte vascular? ¿De la arteria hepática o de la vena porta? Depende de la arteria hepática. La arteria hepática te aporta el 10% del flujo sanguíneo del hígado. La vena porta te aporta el otro 90% del flujo sanguíneo del hígado. Sin embargo, el nódulo de hepatocarcinoma, al ser de naturaleza hipervascular, lo vamos a poder diagnosticar justo en esta fase, en la arterial. ¿Por qué? Porque es la arteria hepática la que le está dando soporte sanguíneo, y por eso es que se ve altamente captador del contraste, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Ahora, luego viene el aporte sanguíneo de la vena porta. Ahí el parénquima hepático sano es el que va a captar, pero ese nódulo de hepatocarcinoma, como no tiene esa irrigación de la vena porta, sino de la arteria hepática, es que se va a ver más oscuro que el resto del parénquima. Aquí tenemos, en esta imagen de resonancia magnética, fíjense acá el nódulo, capta contraste endovenoso en fase arterial, pero en la fase venosa portal, miren, se oscurece, washout positivo. Y lo mismo aquí en la tomografía. Intensa captación en la fase arterial, pero en la fase venosa portal se vuelve oscuro. Esto se le llama washout. Con este principio físico pueden hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma por tomografía y por resonancia magnética. Aquí también tenemos una fase arterial y una fase venosa portal, pero en hígados normales. Y aquí, imagen de resonancia magnética. Fíjense cómo es el hígado normal en fase arterial y fíjense cómo es el hígado normal en fase venosa portal. Y aquí tenemos un hígado cirrótico, acá tenemos un hígado normal, pero con un nódulo hipercaptador y con washout, compatible con hepatocarcinoma. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con resonancia magnética nuclear, resonancia magnética ponderada 1 sin contraste endovenoso, y miren cómo está el parénquima hepático. Miren la superficie, es nodular, irregular. La superficie hepática debería estar pegada a la pared abdominal, pero miren, está separada. ¿Por qué está separada? Porque el lóbulo derecho se empieza a atrofiar.
En la cirrosis hepática podemos encontrar atrofia del lóbulo derecho, hipertrofia del lóbulo caudado como acá, superficie irregular nodular, y miren qué pasa con la superficie, con la arquitectura del parénquima hepático. Se vuelve nodular. Hay cambios en la arquitectura, hay cambios en la superficie y hay cambios en la morfología del hígado. Pero también observen que existe un nódulo. Entonces a este nódulo lo tenemos que caracterizar con contraste endovenoso. Esta es la fase arterial. ¿Y qué pasa en la fase arterial? Miren, que el nódulo capta contraste en forma intensa. Capta de manera más intensa que el resto del parénquima hepático. Y en las fases venosas, ¿qué ocurre? Ocurre lo contrario, que ahora el nódulo capta menos contraste que el resto del parénquima hepático. A esto se le llama washout, intensa captación en la fase arterial, y washout en las fases venosas. Hallazgo compatible con cirrosis hepática más un nódulo de hepatocarcinoma. Y para finalizar el escenario del diagnóstico, vamos a hablar un poquito de la biopsia hepática. La biopsia hepática, por imágenes o por radiología intervencionista, la podemos hacer guiado por ecografía, como en este caso, ¿no? Acá tenemos el hígado, acá tenemos una imagen nodular, y aquí tenemos la imagen proyectada de la aguja ingresando al centro del nódulo que ha sido diagnosticado y del cual se quiere saber su histología. Pero otra forma de hacer la biopsia hepática es a través de los TICs, ingresando por la vena yugular interna. Se ingresa por la vena yugular interna y esta va a continuar por la vena innominada derecha y sigue su camino por la vena cava superior, ingresa a la aurícula derecha y de la aurícula derecha ingresa a la vena cava inferior intrahepática. Y de aquí podemos ingresar a alguna de las ramas suprahepáticas y tomar las biopsias del parénquima que está alrededor, tratando en lo posible de no lesionar un vaso de importancia, como las ramas principales de la vena porta. Y este tipo de biopsia la vamos a hacer a través de un método de imagen llamado fluoroscopía. Una vez que ya hemos canalizado y posicionado nuestra aguja, la corroboramos en este examen y empezamos a tomar las muestras respectivas. El tercer escenario de las imágenes médicas, para el hepatocarcinoma es la estadificación tumoral. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico de hepatocarcinoma, tenemos que empezar a hacer el proceso de estadificación tumoral. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tratamiento que recibe el paciente. La estadificación tumoral utiliza el sistema TNM de la AJCC. En la 8ª edición, que salió hace algunos años, se actualizaron algunos conceptos que ya vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Pero este sistema se apoya en 3 partes. El primero es el T, la extensión tumoral local, es decir, cómo se extiende la tumoración propiamente dicha. La segunda parte consiste en el N, que es la extensión ganglionar regional, es decir, si la enfermedad me ha dado metástasis a ganglios regionales, como en este caso. Y la tercera parte de la estatificación es el M, que significa metástasis a distancia. Quiere decir que estamos buscando si es que las células tumorales no solamente han llegado a los ganglios regionales, sino que si se han ido más lejos, como por ejemplo al pulmón, a los huesos, a las glándulas suprarrenales o al peritoneo. Primero hablaremos del T. El T básicamente está relacionado con el tamaño, pero también con la presencia de invasión vascular pequeña, vascular grande, o si es que la lesión se sale del hígado. La lesión T1A es aquella lesión pequeña, menos de 2 centímetros, y que no me invade a los vasos pequeños. La T1B ya es una lesión un poquito más grande,
mayor de 2 centímetros, pero que tampoco me invade los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una lesión en una tomografía computada de un hígado cirrótico, lóbulo caudado hipertrófico, superficie irregular, atrofia, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo, y se identifica un nódulo hipervascular, ¿no? Menor de 2 centímetros, compatible con lesión de tipo T1A. La lesión T2 ya es una lesión que mide más de 2 centímetros, pero que tampoco me invade los vasos pequeños, como lo tenemos acá en esta imagen de resonancia magnética. Esta es la fase arterial y miren cómo el nódulo capta contraste de forma más intensa que el resto del parénquima hepático. Y esta también es una lesión T2, pero vean que es una presentación ya de tipo multifocal. El nódulo de hepatocarcinoma puede ser una lesión única, como en estos casos, pero también pueden ser múltiples lesiones. Pero lo que predomina aquí, más que todo, es el tamaño, que es mayor de 2 centímetros, pero menor de 5, pero que ya empieza a invadir a los pequeños vasos. Eso es lo que diferencia al T2 de un T1B. Tamaño, pero también ya empieza a comprometer pequeños vasos sanguíneos. La lesión T3 ya es aquella lesión que es mayor a los 5 centímetros, que te puede invadir vasos pequeños o no te los puede invadir. Puede ser una lesión única o puede ser una lesión multifocal, como en este caso, ¿no? Acá tenemos una gran lesión única, mayor de 5 centímetros, pero aquí tenemos la presencia de dos lesiones al mismo tiempo. Y la lesión T4 ya es aquella lesión que puede tener cualquier tamaño, pero que ya se sale del hígado, como lo podemos observar acá en la imagen, y que te puede invadir a las estructuras anatómicas circundantes, como el estómago, o te puede invadir a vasos de gran calibre, como las ramas principales de la vena porta o la cava inferior, o aquel tumor que sale y te invade ya al peritoneo. Aquí tenemos una lesión sólida, hipocaptadora en fase portal, que te está invadiendo a la rama derecha suprahepática. Esta es la cava inferior, esta es la aorta y esta es la suprahepática derecha principal, invadida por esta lesión tumoral. Aquí tenemos otro ejemplo, una lesión tumoral compatible con hepatocarcinoma en el lóbulo izquierdo, pero que empieza a infiltrar al vaso. Este es el vaso. Y miren, ya no hay plano de clivaje o plano de separación entre el vaso y la tumoración, debido a infiltración tumoral. Luego viene el N, o la extensión ganglionar. Aquí tenemos una representación esquemática de los ganglios regionales. Básicamente la enfermedad puede salir hacia los ganglios del hilio hepático, pero también pueden ir a los ganglios del tronco celíaco o a los ganglios del ligamento gastrohepático, como los tenemos acá. Imagen coronal. Vemos acá una gran adenopatía tumoral en el hilio hepático y aquí otra cercana al cuerpo del páncreas y aquí tenemos otra en el ligamento gastrohepático. Las adenopatías tumorales tienden a tener este tipo de morfología, redonda u ovoidea y principalmente sólida, a diferencia de un ganglio normal que tendría que ser ovoideo, de cortical delgada y con hilio graso. Esta no. Esto es una masa sólida, redonda u ovoidea. Y si pudiéramos observar, como por ejemplo acá, un nódulo tumoral hepático, vean que la densidad de esas adenopatías es muy similar a la tumoración primaria. Esto es compatible con extensión ganglionar regional. Y la tercera fase del TNM es la metástasis a distancia. La metástasis más frecuente del hepatocarcinoma es a pulmón, y la metástasis pulmonar la van a ver en esta fase que se llama ventana pulmonar. Y en la ventana pulmonar podemos tener la presencia de estas imágenes nodulares grandes. Pero también la metástasis la podemos ver como nódulos pequeños, como lo podemos observar acá. Miren.
La segunda metástasis más frecuente es la metástasis a hueso. Este es el hueso ilíaco izquierdo y aquí tenemos la presencia de una gran tumoración que se va a ambos lados, dentro de la cavidad pélvica y hacia la región glútea. Y esta gran tumoración metastásica va a hacer, obviamente, efecto de masa. Está desplazando al sigmoides y también a los vasos ilíacos. Y la tercera metástasis más frecuente es esta, hacia las glándulas suprarrenales. Aquí tenemos un nódulo en la glándula suprarrenal derecha y aquí tenemos un gran nódulo en la glándula suprarrenal izquierda. Y la cuarta metástasis es al peritoneo. A eso se le llama carcinomatosis peritoneal. Lo podemos observar como pequeños nódulos dentro de la grasa visceral, como podemos observar aquí. Esos son implantes metastásicos dentro de la grasa visceral compatible con carcinomatosis. Pero en la carcinomatosis también podemos observar, aparte de esos nódulos, la presencia de líquido libre. Este es un hígado con metástasis hepática, pero acá vean la presencia de líquido libre. Y miren cómo está la grasa. La grasa está incrementada en su densidad. Ese es otro hallazgo que también podemos observar en la carcinomatosis peritoneal. En la carcinomatosis peritoneal podemos tener líquido libre o no necesariamente vamos a tener líquido libre, pero sí pequeños implantes. Esta es una imagen de hace muchos años atrás, cuando me encontraba acompañado de un grupo de estudiantes de medicina, tratando de realizar una labor muy parecida a la de ustedes ahora. Nosotros teníamos muchos roles, entre ellos el promover la difusión y la creación de nuevo conocimiento, tal y como ustedes lo están haciendo ahora. Tratábamos de colocar nuestro granito de arena. Actualmente también sigo poniendo mi granito de arena, pero de una manera diferente. Ahora hablaremos del cuarto escenario clínico, que es el tratamiento. El tratamiento puede ser por cirugía, puede ser por quimioterapia o puede ser por quimioembolización. Y la quimioembolización lo realiza el radiólogo intervencionista. Recuerdan que el hepatocarcinoma es un nódulo hipervascular. Por lo tanto, el radiólogo va a tener que canalizar a qué estructura para llegar al tumor. La arteria hepática, porque la arteria hepática es la que le da ese aporte sanguíneo a ese nódulo de hepatocarcinoma. Entonces, una vez canalizado la arteria hepática, puede identificar al nódulo y puede inyectar la sustancia quimioembolizante. Primero, van a acceder a la arteria femoral superficial. Y una vez que acceden a la arteria femoral, van a ingresar un catéter, atraviesan las arterias ilíaca externa, luego la primitiva, luego la aorta abdominal, y finalmente van a canalizar el tronco celíaco, siguen hacia la arteria hepática, y una vez que entran a la arteria hepática, ya van a poder ubicar a la tumoración e inyectar la sustancia quimioembolizante. Esto lo realiza el radiólogo intervencionista. Ahora, ¿con qué fin se realizaría este procedimiento? Con dos fines. El primero es curativo, sobre todo con lesiones de pequeño tamaño. Pero el segundo fin es neoadyuvante. ¿Y qué es la neoadyuvancia? La neoadyuvancia consiste en administrar un tratamiento con el fin de disminuir el volumen tumoral. ¿Para qué? Para que la cirugía o el tratamiento elegido sea realizado de una manera más segura. Eso lo vamos a explicar en el siguiente escenario, que es la reestadificación tumoral. La reestadificación tumoral tiene que ver con el control del tratamiento que el médico tratante está dando, sea porque recibió apoyo del radiólogo intervencionista para neoadyuvancia, o sea porque se está apoyando con quimioterapia para hacer la tumoración más pequeña, disminuir su estadiaje y hacer más seguro su abordaje. La respuesta puede ser completa, como en este caso. Aquí tenemos un paciente
a quien se le realizó una tomografía computada y vean que en la fase arterial existe un nódulo hipervascular, que en la fase venosa portal se vuelve de menor densidad que el resto del parénquima. Esto es Guachao, compatible con hepatocarcinoma. Se le realiza, por su pequeño tamaño, tratamiento de quimioembolización, TACE, y en un control posterior se observa que la lesión ha desaparecido por completo. Y tenemos esta imagen en cuña, que no capta contraste, ni en fase venosa portal, ni en fase arterial. Esto es compatible con necrosis debido a la quimioembolización. Pero vean que en esa área necrótica ya no hay captación en fase arterial, porque la respuesta ha sido completa. Pero la respuesta también puede ser estable. Aquí tenemos un nódulo que tiene un discreto realce en fase arterial, miren aquí. Y en la fase venosa portal, miren, se vuelve de menor densidad que el resto del parénquima hepático, compatible con hepatocarcinoma. Meses después se le realiza ya no una tomografía, sino una resonancia magnética de control que va a utilizar los mismos principios físicos que la tomografía para la administración de contraste, y vean que el nódulo en la fase arterial capta contraste en forma intensa y en la fase venosa tiene Guachao. El tamaño es muy similar, por lo tanto, se concluye que la enfermedad está estable. No respondió como lo esperábamos, ¿no? Como en el caso anterior, que la lesión sí desapareció. La respuesta también puede ser parcial. Aquí tenemos un nódulo con intensa captación en la fase arterial. Se le realizó este tratamiento por su pequeño tamaño con TACE, con quimioembolización, y en un control posterior se encontró que ese nódulo en fase arterial, miren, aquí tiene necrosis, pero miren la periferia. Hay pequeños focos de captación en fase arterial y esto no debería de haber en una respuesta completa. Por lo tanto, todavía aquí hay actividad tumoral. Ya en la fase venosa portal desaparecen esos pequeños focos captadores. Entonces nos encontramos ante una respuesta parcial. La parte central es necrosis, pero alrededor de la necrosis todavía hay actividad tumoral. Este es otro paciente, tiene un hígado cirrótico y tiene un nódulo captador en fase arterial y Guachao en la fase venosa portal compatible con hepatocarcinoma. Se le realiza terapia de quimioembolización por su pequeño tamaño y miren, en la fase arterial la parte central es necrótica, pero miren la periferia, todavía hay pequeños focos de captación. Aquí la respuesta es parcial. Aquí tenemos Guachao completo. Pero pasó un tiempo y esa lesión aumentó de tamaño. A pesar de que no tiene esa intensa captación en la fase arterial, la tumoración ha aumentado de tamaño. En controles posteriores ya se empezó a ver una mayor progresión. Cuando la enfermedad no responde, y más bien en vez de responder, empieza nuevamente a aparecer o recrudecer, a eso se le llama enfermedad progresiva. Ahora, también podemos evaluar las secuelas que se originan debido al tratamiento que podemos instaurar. Este fue un nódulo de hepatocarcinoma, ya estamos en una fase portal, acá estamos viendo el Guachao, se le realizó el tratamiento, hubo respuesta completa, sin embargo, este parénquima se necrosó, ¿no es cierto? Esto es una complicación debido al tratamiento recibido. Pero también existen complicaciones de tipo no oncológico. Ahora, existen dos tumoraciones que hacen este escenario, que se llama la trombosis tumoral. ¿Cuáles son esas dos tumoraciones? El hepatocarcinoma es uno de ellos, y el otro tumor es el carcinoma renal. Esos dos tumores me pueden dar este fenómeno de trombosis tumoral. Ahora, la trombosis tumoral es peligrosa dependiendo del sistema sanguíneo que llega a comprometer. Si
Supongamos que hubiese comprometido a la vena cava inferior. Si el trombo sigue el trayecto de la vena cava inferior, se va a dirigir a la aurícula derecha. La aurícula derecha continúa con el ventrículo derecho y el ventrículo derecho da origen a la arteria pulmonar, que la tenemos acá. Y la arteria pulmonar dentro del mediastino se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda para cada pulmón. Este es un estudio de angiotomografía pulmonar y estas imágenes que vemos acá son émbolos pulmonares. Los émbolos, ustedes recordarán, pueden ser pues grasos, como ocurre en un paciente con traumatismo, con múltiples fracturas, pero también puede ser por émbolos ateromatosos, pero también puede ser generado por émbolos tumorales y también por émbolos sépticos. Y el Doctor, problema disculpe, de la embolia, ¿sí? le quedan 5 minutos para culminar. Excelente, excelente. Y el problema de la embolia pulmonar es que me puede dar otra complicación, que es el infarto pulmonar. ¿Sí? Ahora, otra complicación que también puede dar el hepatocarcinoma es la infiltración de las vías biliares. Y cuando tenemos infiltración de las vías biliares, estas se van a obstruir. Es decir, nos vamos a encontrar con un paciente con ictericia obstructiva. ¿Y qué problema ocurre con la ictericia obstructiva? Muchos. Uno de ellos es que se puede infectar y a ese fenómeno se le llama colangitis. En esta imagen de resonancia magnética vemos que la vía biliar está edematosa, por eso tiene un halo brillante, y capta contraste en la periferia, y el contenido empieza a restringir en difusión. Esa restricción es debido a pus. Entonces, en esta imagen ponderada 2 que tenemos edema peribiliar, captación de contraste por hiperemia y contenido purulento, diagnosticado con la difusión, compatible con colangitis. Si desean profundizar un poquito más, pueden revisar esta bibliografía. Por mi parte, ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Que tengan una linda tarde.